Bien, buenas noches a todos. Bienvenido al encuentro del día de hoy, que entendía que era un poquito temprano, pero ciertas razones, ¿verdad? A veces nos impiden. De igual manera, hasta para la reunión que tenían. Pero nada, lo importante es que estamos aquí. Vamos a tratar parte de lo que sería ya nuestra última unidad, donde nosotros vamos a trabajar lo que es el IR1. Vamos a hacer un pequeño recordatorio de manera general de lo que hemos ido hablando, de lo que hemos ido realizando. No sé si entraron a su plataforma y se dieron cuenta de que ya sus tareas estaban al día, estaban corregidas. En cuanto al formulario IT1, les felicito porque trabajaron muy bien. Uno que otros ciertos o pequeños errorcitos, pero obviamente son cosas que a veces pueden suceder, pueden traer dificultad ante la DGI, pero eh, nosotros mismos para trabajar un IT1 de manera más compleja necesitaríamos un taller de por lo menos 3 meses. Y cada clase, ¿verdad? Lo que hacemos es que tratamos de llevarlo a lo que es la parte más real posible para que ustedes puedan entenderlo, pero de verdad, de manera general, fue muy buen trabajo. Yo hasta quedé sorprendida. No pensé que fueran a trabajarlo tan bien, esa parte del formulario. Entonces, nosotros hoy vamos a entrar al IR1. Como les decía, después de nosotros hacer la presentación del ITEVIS, vienen lo que son las declaraciones juradas. Esas declaraciones juradas se hacen de manera anual. Entonces, recapitulando lo que hemos visto, sabemos que nosotros hacemos lo que son envíos de datos. Los envíos de datos lo hacemos a través de unos formularios que se mandan todos los meses a la DGI a más tardar al día 15 al mes siguiente. Me explico. Si yo, por ejemplo, estoy preparando lo que sería el envío de datos del mes de noviembre, tengo hasta el 15 del mes de diciembre para poder presentarlo. Entonces, quisiera que uno de ustedes me diga o si recuerda cuáles son esos formatos de envío de datos que nosotros enviamos todos los meses a más tardar antes del día 15 el mes siguiente. Son formularios para yo alimentarlo y decirle a la DGI lo que nosotros realizamos. Tengo la manita de Mayra y Osiris y Yaelin. Vamos a ver, chicos. Mayra. Esos son, profe, el 606 y 607. Muy bien. Entonces, si Osiris nos ayuda y nos recuerda para qué sirve el 606 y el 607. El 606 es un formulario donde nosotros indicamos todos los gastos que hacemos de la empresa. Muy bien. Y el 607 es para reportar los ingresos, las ventas que tenemos en el mes. Exactamente, así mismo es. Muy bien. Entonces, con esos formularios 606 y el formulario 607, nosotros luego completamos otro formulario, que este formulario también se envía todos los meses, pero se envía a más tardar el día 20 al mes siguiente. ¿Quién más? Bueno, recuerda, Osiris nuevamente. Tiene la manita levantada. Ese formulario es el IT1. Exacto, el IT1, ese formulario de impuesto a la transferencia de bienes y servicios, donde nosotros con la información que hemos enviado en el 606, en el 607, nosotros completamos, añadimos esa información, él cruza con la información que se envió a la DGI y él hace un cruce
para saber de que en sí esos fueron los gastos o fueron las ventas que se reportaron, de que todo está de manera correcta, y luego me va a mostrar a mí qué impuesto, qué monto yo tengo a pagar. O también puede ser de que yo quede con un balance a favor al final de mes, que en vez de yo pagar, quede verdad con ese balance a favor de mí, que lo puedo utilizar al mes siguiente. Bien, ¿alguna preguntita hasta aquí? ¿Estamos claros con esos formularios para qué se usa? La fecha de envío. Y de mi parte, sí. Sí, profe. De mi parte, sí, profe. Muy bien. ¿Qué sucede? Esos formularios, yo siempre le digo, lo enviamos todos los meses. Lo ideal como contadores, sabemos que nosotros trabajamos la organización de la empresa, es que nosotros realicemos o formemos carpeta dentro del espacio de la compañía en el computador, carpetas donde yo vaya almacenando, por ejemplo, una carpeta para los 606. Lo voy colocando por meses, enero, febrero, así llevo un orden. Igual para el 607. Y lo mismo yo voy a hacer con el IT1. ¿Por qué es bueno ir guardando la información? Y obviamente, al principio, cuando hablábamos sobre los conceptos generales del régimen tributario, de la DGI, veíamos información importante y era que para la DGI nosotros tenemos que resguardar nuestros libros, los talonarios de facturas, de cheques, tener software que puedan guardar información hasta por lo menos 10 años. Esos son deberes que nosotros tenemos o que tiene la empresa como contribuyente. Entonces, ¿qué sucede con esas informaciones que nosotros vamos guardando? Si yo trabajé un año completo, ya el siguiente año yo tengo que hacer lo que son las declaraciones juradas. Existen dos tipos de declaración jurada. La declaración, el IR1, que es la declaración jurada de personas físicas. ¿Quién recuerda que son personas físicas? ¿Cuáles son esas personas físicas? Cuando yo hablo de las personas físicas, cuando estoy tocando el tema de impuestos. ¿Quiénes son? ¿Quién recuerda? ¿Quién recuerda? Bueno, Siri levantó la manita. Ah, me bajó la manita a la otra persona. Le va a dar la participación. Aparte de Osiri, ¿quién recuerda? Vamos a ver, para darle participación a alguien más que nos ayude. ¿Qué son las personas físicas? ¿Quién recuerda? ¿Nadie recuerda? Chicos, ¿nadie recuerda lo que son? Mabel, vamos a ver, Mabel. Profe, a mi entender, las personas físicas son las que hacen ¿cómo se dice? Las actividades económicas de manera independiente. Pueden ser los Exactamente. abogados, ingenieros, Exacto. contadores. Muy bien. Las personas físicas son aquellos profesionales de manera independiente y son las empresas que están representadas por un único dueño, una única persona. Usted quiere poner una floristería, usted es el único dueño, usted se registra como una persona física. O usted es contador y hace igualas, por ejemplo. Usted se registra porque aparte de usted trabajar, usted también ofrece sus servicios. Recuerden, las personas físicas son todos los trabajadores independientes y las empresas de un único dueño. Entonces, las empresas de personas juradas o jurídicas, ¿cuáles son? Arielina, muy bien. Y son aquellas que están constituidas por más de un dueño o más de un socio. Exactamente, así mismo. Son aquellas que se constituyen por dos o más socios.
principalmente son las conocidas como sociedades. En nuestro país se utiliza mucho las empresas SRL. Imagino que la mayoría o todos, por decir, han visto empresas que al final, por ejemplo, empresa Luces SRL. Desde que usted ve una empresa registrada de esta manera, es porque tiene más de 2 personas, es decir, se constituye mínimo 2 personas. Después, la cantidad que ellos hayan estipulado dentro de sus estatutos sociales. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando termina un año fiscal, por ejemplo, este año 2021, termina ahora el 31 de diciembre. Cuando termina este año fiscal del 2021, al año 2022, si es una persona física, dentro de los primeros 90 días del año, yo tengo que hacer mi declaración jurada. Cuando yo me refiero a los primeros 90 días del año, me refiero que tengo hasta el 31 de marzo para presentar lo que es la declaración jurada de personas físicas o independientes, como decía Mabel. Y luego, las empresas o la declaración de personas juradas se hacen hasta los 120 días después del cierre fiscal. Quiere decir que las empresas juradas tienen hasta el 30 de abril. Por eso es que los contadores, por ejemplo, usted durante esos 2 primeros meses lo ve muy cargado, porque al 31 de marzo yo tengo que presentar el IR1, que es la declaración de personas físicas. Al 30 de abril yo tengo que presentar el IR2, que es la declaración de personas juradas. ¿Qué sucede? ¿De dónde sale esta información? Bueno, esta información sale de yo unificar esos 12 formularios de IT1. Nosotros somos contadores, tenemos una empresa, terminó el año 2021, usted va a preparar la declaración jurada. ¿Qué usted hace? Usted inmediatamente comienza a unificar la información que usted tiene en los IT1, el de enero, febrero, marzo, abril, hasta diciembre. Y obviamente, si eso fue lo que usted presentó, ¿qué es lo que usted está haciendo? Unificando, complementando, resumiendo información para ahora hacerlo en una sola declaración anual. Hacemos nuestra declaración sin ningún tipo de inconveniente y se envía. Asimismo, la hacemos para nuestro IR2 en abril. Las declaraciones juradas se hacen con todas las informaciones que yo envié durante el año completo. Porque hay personas que se quedan como, ¿y de dónde yo voy a buscar esta información? O tú vas a buscar la información de donde tú le enviaste a la DGI mes por mes. Porque eso es lo que la DGI quiere, que ahora tú les resuma de manera ya más unificada, complementada, resumida, todo lo que tú le enviaste en un solo documento o en un solo archivo. ¿Claro hasta ahí? Sí. Sí, profe, excelente. Muy bien. Entonces, voy a compartir con ustedes este pequeño ejemplo. Es un ejemplo un poquito parecido a lo que tenemos en el trabajo final. La semana próxima, antes que nada, antes que se me escape, vamos a tener un pequeño encuentro. La semana próxima sería el último, donde vamos a hablar un poquito sobre lo que es el IR2. Y ese IR2 vamos por lo menos a ver los formularios. No lo vamos a trabajar en sí, porque son formularios bastante largos. Necesitan ustedes una asignatura solamente para esta parte, que solamente se dedica a lo que sería el IR2. Vamos a tratar ciertos puntos,
ver los formularios para que ustedes por lo menos identifiquen y conozcan lo que sería un formulario de un R2, que es bastante extenso. Y ya luego ustedes saben que la semana siguiente es la semana de los parciales. Y un examencito tan fácil que yo le hice a ustedes. Entonces, miren, aquí tenemos el ejemplo. ¿Se ve la pantalla, sí o no? Sí, profe, se ve. Ok, Sí, con profe. este ejemplo, nosotros vamos a completar este formulario IR1, que lo tienen en el trabajo final. El formulario IR1 también lo podemos encontrar dentro de lo que sería nuestra página de la DGI. Bastante fácil de buscar. Aquellas personas que al momento de descargar el formulario le dé un error. Ustedes saben que, por ejemplo, los OFI que utilizamos en la computadora son un poquito diferentes. El mío con el de ustedes o el de cada uno de ustedes diferente, el año, ¿verdad? La versión. Puede hacer de que cuando estén descargando tengan cierto inconveniente, que no le abra o que los permisos no le deje abrir. Esos formularios, estos, son formularios complementados por la DGI. Son formularios inteligentes. Igual como el IT1, son formularios donde usted va a utilizar unos anexos. Podemos ver aquí, este sería el IR1, el formulario final. Pero el IR1 son muy pocas las casillas que yo puedo escribir, que yo puedo colocarme. ¿Por qué? Porque el IR1 se alimenta de los anexos. Los anexos que vemos aquí en la pestaña de abajo son informaciones que yo voy alimentando. Son apoyos, son evidencias que necesita el IR1 para, al final, ¿verdad? Decir, bueno, estas fueron las informaciones que esta persona me dio, me entregó, y este sería el monto o a favor o a pagar que tendría. Este formulario cuenta de 4 anexos. Siempre comenzamos por el anexo más lejano al lado izquierdo. Voy a tener un anexo para registro de gastos educativos. Las personas físicas independientes, la DGI les reconoce los gastos educativos. Los gastos educativos tienen un porcentaje que se te son, es decir, que se conoce que se te devuelve. No es que la DGI, porque a veces se malinterpreta, entendemos, que me lo devuelven, uno cree que en dinero, no. El valor que tú pagaste en gastos educativos, ¿verdad? Siempre y cuando sea del contribuyente o de un dependiente hijo, no cónyuge, o el contribuyente o los hijos. ¿Qué hace la DGI? Te reconoce un %, un valor, y te lo deduce al impuesto que tú tendrías que pagar. Imagínense de que la DGI en el % te reconoció de 100,000, te reconoció 80,000, por decir un monto X. Tú tenías que pagar 130 de impuesto, ella te lo deduce. En vez de pagar 180, pagaría menos, por así decirlo. Para eso se utilizan los gastos educativos. Yo mando aquí todas las informaciones de mi factura, el nivel académico, monto, RNC, la universidad o el colegio, para que ellos tengan toda esa información. Luego tenemos el anexo RD. El anexo RD es un registro de dependiente. El registro de dependientes, para ellos saber que esas personas que tú tienes ahí son las que ellos pueden reconocerte para el gasto educativo. De igual manera, aquí solamente entrarían hijos o el contribuyente, no cónyuge. ¿Por qué no cónyuge? Porque el mismo formulario está actualizado de que solamente permite estos 2 miembros. Por ejemplo, relación. Si yo abro esa pestañita, miren, contribuyente, hijo. No hay manera de que usted pueda agregar un esposo o una novia.
¿Se entiende esas partes? La vamos a llenar para que vean cómo son los formularios. Luego tenemos un anexo B. El anexo B es parecido a un estado de resultado, podemos decir un estado de resultado, donde yo voy a colocar ingresos, costos y gastos. El anexo A ya es parecido a un balance general, donde voy a colocar mis activos, mi pasivo y el patrimonio. Y luego el IR1 de manera automática se va a alimentar, esos datos se van a ir colocando aquí, se va a ir alimentando. Cuando yo llegue al IR1, ya hay muy pocas las cosas que yo tengo que colocar, porque todo lo que yo informé en esos anexos está ahí. Y al final tenemos los anticipos. Los anticipos son un impuesto adelantado que paga la persona física. El impuesto que tú tienes que pagar por este año, 100,000, usted puede hacerlo en un solo pago. Voy a pagar los 100,000. O la DGI te divide el anticipo en 3 pagos. Al 30 de junio, al 30 de septiembre o antes del 30 de diciembre. Te dio un monto a pagar, 100,000 pesos. La DGI te lo pone fácil. Págame los 100,000 pesos en un solo pago. O lo puedes hacer a través de los anticipos y no tienes recargo. Los 100,000 pesos te lo divide en 3 pagos. ¿De qué manera? El 50% en junio, el 30% en septiembre y el 20% en diciembre. Que cuando tú lo sumas, sería el monto total de lo que tú tenías que pagar, pero aquí te lo ponen pago, como si fuera cuotas. Ya viendo esos formularios, este sería el ejemplo que vamos a utilizar. Como le dije, muy parecido al que nosotros tenemos a trabajar. Es una práctica donde un abogado, Manuel Jiménez, profesional en el área del derecho, él trabaja para una empresa privada. En el 2019 tuvo un salario anual, un salario por los 12 meses de 800,000 pesos. Y a su vez brindó servicios de igual a clientes personales, es decir, su asesoría, porque, ¿verdad?, un abogado. Y este ingreso extra le generó 500,000 pesos en lo que fue en demanda, que el porciento que él se ganaba. Se pide que se llene la declaración jurada del señor Manuel en el periodo 2019, ya, porque terminó el año. Y me muestra ciertas informaciones. Me dice que el ingreso por salario, nuevamente, 800,000, los honorarios 500,000, tuvo una bonificación de 100,000 pesos, gastos educativos de 85,000, retenciones de asalariado. Recuerden que el impuesto sobre la renta tiene retenciones asalariados que cobran por encima de 34,685 pesos. Toda persona que cobra por encima de esa cantidad y el momento de descontar, de deducir la seguridad social, quede en ese monto, pagaría el impuesto sobre la renta de asalariado. Recordamos que tenemos 3 escalas en nuestro país. Una escala 1 de un 15%, la escala 2 de un 20% y la escala 3 de un 25%. ¿Preguntas? De mi parte no, hasta ahora. Hasta ahora. Vamos bien, profe. Todo claro. Muy bien. Entonces, seguimos aquí. Las retenciones por los honorarios profesionales que le hicieron a él fue de 50,000. Recuerden que trabajamos retenciones. Como él es una persona física, se le retiene el 10%. Los ingresos exentos reportados a la TCS, estos son pagos que están por encima de lo que tenían que deducirle, se le fue acumulando y, es decir, eso se le descontó de más y tuvo una acumulación por el año de 28,950. Y luego, más abajo, me detalla
el centro educativo, ¿verdad? Con el comprobante, la universidad, el RNC y fecha y todo lo demás, de donde se consumió los 85,000 pesos. ¿Qué vamos a hacer con esa información? Vamos a completar lo que sería nuestro IR1. Comenzamos. Déjenme irme aquí. Déjenme ver, alguien como que levantó la manita. Yescarly. Yescarly, adelante. Yescarly. Fue sin querer, profe, que marqué la manita. Discúlpeme. Okay. Bien, entonces, espérenme que se me salió la pantalla. Aquí está el formulario. Como le dije, iniciamos desde el anexo más lejano a nuestro lado izquierdo. Les recuerdo que dentro del formulario, todos los formularios vamos a tener lo que son datos generales del declarante. Ante la pregunta que puedan hacer si es obligatorio llenar esos datos en todos los anexos, sí. Cuando lo hacemos de manera física, sí es obligatorio. Ahora, como ya estos son formularios que se envían de manera virtual, cada vez que yo halo, cuando me refiero a alar, es decir, cada vez que yo cargo un formulario de esto por la página o por el perfil del cliente que yo estoy trabajando, de manera automática, como si estoy trabajando el perfil del cliente Juan, cuando yo ale su formulario, los datos generales van a aparecer con los datos de él. Vuelvo y repito, en nuestro caso, como lo estamos haciendo de manera manual, tenemos que agregarlo en todo. Entonces, el año fiscal 2019, cédula del declarante, aquí no tengo una cédula en sí, pero vamos a colocar una, por ejemplo. Ahí coloqué los dígitos siguientes. Nombre, Manuel Jiménez. Entonces, inmediatamente me dice, ¿cuáles fueron los registros de gasto educativo? Aquí yo voy a colocar todos los datos que tiene el volante que me entregaron en el centro educativo. En este caso, el RNC del centro educativo, tenemos que es el 401, para tenerlo aquí, si no veo. En un momentito para así poder verlo más fácil. 401 25 6141. Mírenlo aquí, el RNC del Centro Educativo de Unipro, Universidad Progresando. Luego me dice tipo de ID. Cuando yo desglose el tipo de ID me dice, ¿es un RNC o una cédula? Obviamente por los dígitos que tenemos yo sé que es un RNC. 1. Nivel, abro la pestañita, preescolar, primaria, secundaria, universitaria, técnico. De un abogado, ¿verdad? Universitaria. Número de comprobante fiscal, lo tengo aquí. B01. Luego tengo 2, 4, 5. Varios 8 dígitos más. B01. 178. Fecha, 11 de diciembre de 2019. Valor. ¿Cuánto es el valor aquí? 85,000. Y luego me dice quién es el dependiente. Obviamente el contribuyente es de Manuel.
Como no tengo más registro educativo, continuamos. Aquí hago lo mismo, voy a aprovechar la tecnología y voy a hacer un copy. Manuel Jiménez, año fiscal 2019. Entonces, a ver, alguien tiene manita levantada. Josmeli. Profe, una pregunta. ¿De dónde usted seleccionó el 85,000? Que no me di cuenta, por favor. Mírelo aquí. Gastos educativos. Ahí lo voy a marcar, amarillo. Perfecto, gracias. Siempre. Entonces, y vamos aquí. Recuerden que el registro de dependientes son aquellas personas que puedan ser dependientes de Manuel como contribuyente. En este caso, los hijos. No hay excepción para el cónyuge. Como es Manuel, fecha de nacimiento, obviamente yo una persona adulta, vamos a crear una. 03, 08, 1980, vamos a decir. Ahora sí, ven que es inteligente el formulario. Si yo no le puse eso guión, él me dijo, pero ven acá, como qué información yo le estoy colocando. La cédula obviamente va a ser la misma cédula de él, aquí. Primer apellido, Jiménez. No tengo segundo apellido, Manuel, no tiene segundo nombre. Relación, abro mi pestaña. Y él es contribuyente. Si él tuviese un hijo, coloco el hijo. Y más ahora que las actas de nacimiento ya vienen hasta con su número de cédula registrado. Como no tengo más nadie, ya eso le va a informar. Esos son datos informativos para la DGI. Que los dependientes de él hasta ahora solamente está él para poder reportar algún gasto educativo. Si él tuviese un hijo, lo agrega para que pueda presentar, ¿verdad?, el gasto educativo del preescolar o del estudio primario. Terminando esos anexos que son bastante fáciles, ya yo voy a pasar al anexo B. Un anexo que es formado a través de lo que sería nuestro estado de resultado. Ingresos, costos y gastos. Lo primero que hago es, déjenme ver. Aquí va a pasar algo. Y es que no me va a dejar copiarla con los guiones. Déjenme volver a agregar aquí. Déjenme quitar estos guiones para poder llevarme el copy. Al anexo B. Ahí está, miren ahí. Manuel Jiménez. Y comienzo. El punto número 1, si el anexo B es en forma de un estado de resultado, yo sé que voy a tener arriba aquí los ingresos, luego todo lo que se derive del costo y luego todos mis gastos. Dentro de mis ingresos, en el apartado 1, me pregunta si tengo ingreso por ventas de bienes. Por ejemplo, si él tuviese una empresa, como yo le dije ahorita, una floristería, todo lo que él vendió durante el año en la floristería. Por exportaciones, si exporta, prestación de servicios, honorarios profesionales. En este caso tenemos algo por aquí, miren. Tenemos que él tuvo, vamos a ir marcando así en amarillo, honorarios profesionales por 500,000. Agrego aquí 500,000. Luego me dice por alquileres, si tú tienes una casa o algo que te entra, no. Otros ingresos. Otros ingresos puede ser algún ingreso
extraordinario por ahí de algo que tú hayas tenido, devoluciones de venta, descuento, ingresos por salario. Tenemos ingresos por salario que vimos aquí en el ejercicio. Mírenlo aquí. 800,000. Vengo aquí. 200,000. Intereses por inversiones. Esto es, por ejemplo, cuando usted tiene certificados financieros. Ustedes saben que los certificados financieros, cuando uno lo coloca en la bolsa de valores, eso va produciendo un interés mensual que te lo van depositando en una cuenta. Y esos intereses te especifica si tú lo tienes aquí en Banco Nacional o en bancos extranjeros. O ventas de capital, o puede hacer ingresos por dividendos, en este caso porque, por ejemplo, tú puedes ser accionista, te entregan dividendos. Recuerden que los dividendos es la repartición de las utilidades que a mí me dan al final de un periodo en una empresa. No tengo nada de eso. Hay algo que tengo por aquí. Por ejemplo, aquí tengo una bonificación salarial de 100,000. Esa entraría como otros ingresos aquí. La bonificación, recuerden que la hacen las empresas al final del año y viene a través de las utilidades que está haya generado. ¿Qué pasa? Miren como todas las informaciones de los ingresos de Manuel que yo coloqué, miren cómo él automáticamente me suma. Yo no tuve que hacer nada. El formulario es tan inteligente que va sumando. Y aparte de eso, miren, si yo quiero hacer clic para hacer algo ahí en la sumatoria, no puedo, porque también esos formularios están protegidos. Hay casillas que yo puedo digitar. Hay otras que no, porque tienen protección. Son formularios diseñados directamente por la institución de la DGI. Ya terminado esa parte, luego en el apartado número 2 voy a tener costo. Estos serían cuando yo tengo una empresa, por ejemplo, manufacturera, una empresa comercial, la cual yo voy a tener ciertos costos por inventario, por compras, inventario final, me va a dar mi costo de venta. En este caso, como es una persona independiente, asalarial, ¿verdad? Él no tiene ningún costo de venta. Por tal razón, las casillas que usted no posee, usted la deja en 0. Luego tengo el apartado 3, gasto de personal. El gasto de personal, de igual manera, son para las personas que están registradas como empresa. Si usted tuviese empleados, usted suma la cantidad de sueldo que usted dio durante el año, lo coloca aquí. Retribuciones, podemos decir, por ejemplo, alguna dieta o algo. Los seguros que usted haya pagado por los empleados, la seguridad social, lo que usted haya pagado por el Infotel, la factura, algún otro tipo de gasto personal que haya tenido. Esto es cuando se tienen empleados. Y los montos que se colocan aquí son montos anuales, porque recuerde que usted en un año paga 12 salarios, ¿verdad? Y obviamente tiene 12 facturas de seguridad social, pagando el seguro de salud desempleado, 12 facturas de Infotel y así sucesivamente. Como Manuel no tiene empleado, porque en sí él es un empleado de una empresa privada y hace servicios de asesoría honorario, de igual manera voy dejando en blanco. Los gastos, por ejemplo, tengo aquí gastos por servicios profesionales. En este caso, estos gastos es cuando soy yo que empleo a alguien. Manuel es abogado, pero para hacer esa declaración él necesita un contador. Él nos llamó, le cobramos 25,000 pesos. Entonces, honorario por servicios profesionales, le colocaríamos ahí 25,000 pesos. Es cuando él contrata un profesional.
por servicio en el exterior, por servicio en el exterior de personas físicas y morales, energía eléctrica, ¿verdad? No me especifica nada, pero de igual manera, si Manuel hubiese hecho todo ese cálculo, hubiese podido colocar aquí el gasto de energía eléctrica, las facturas telefónicas, porque son gastos de él, todo el mundo paga bastante de comunicación, de combustible también. Estos gastos también se pueden registrar. En el caso de que Manuel fuera empresa, lo sumaría todo, ¿verdad? Sumaría los gastos de su empresa. En el año de factura de energía eléctrica yo pagué 200,000 pesos, 200,000 pesos. De factura telefónica pagamos 300,000, 300,000. En combustible, medio millón, medio millón. Y de igual manera, él lo puede colocar también de manera individual. Cuando es una declaración de una persona individual. Los gastos de depreciación. ¿Qué es la depreciación? ¿Quién recuerda? ¿Quién tiene idea de lo que es depreciación? A ver, vamos a ver. Francelis. Podríamos decir que la depreciación es como la devaluación de los activos fijos de la empresa, que van perdiendo valor según el tiempo. Así mismo, la depreciación no es más que eso. La devaluación, el uso, el desgaste que sufren los activos fijos. Sabemos que dentro de la categoría 1 están las edificaciones. Los terrenos no sufren depreciación. Dentro de la categoría 2 tenemos automóviles y equipos. Y en la categoría 3 ya entrarían, ¿verdad? Lo que sería, por ejemplo, mobiliario, equipos de oficinas, los aparatos electrónicos. Y es por el uso, el desgaste, el desuso que esto tiene. Recuerden que, por ejemplo, cuando usted adquiere algo, ya los 2 días, los 3 días, aunque usted no le haya, es decir, aunque usted no haya usado, pero solamente porque ya está en sus manos, porque tiene ese tiempo que se entiende que se ha desgastado, ya pierde valor. Si Manuel tuviese su empresa, se devaluaría esta parte. Seguimos aquí. Luego están los gastos de representaciones, relaciones públicas, cuando se tiene empresa, publicidad, viajes, promociones, todo lo demás. De igual manera, Manuel lo pudiera reportar. Deducciones admitidas, entran algún tipo de seguros, ciertas operaciones especiales, gastos financieros. Dentro de los gastos financieros tenemos que tener algo claro, y es que cuando nosotros tomamos un préstamo, el capital no es gasto. Es decir, ustedes saben que las cuotas están formadas por el capital y los intereses, ¿verdad que sí? Entonces, lo que yo pago de capital ya es un monto que no forma parte de gastos financieros, porque fue un dinero que se me facilitó y yo lo estoy devolviendo. ¿Qué forma parte de un gasto financiero? Los intereses, las moras, los recargos. En este caso, si yo tuviese un préstamo y yo pagara 15,000 pesos de cuota, 13,000 de capital, 2,000 de intereses, entonces en este caso mi gasto financiero fueran los 2,000 pesos. Si fuera con una entidad en el exterior, de igual manera yo lo hago. Por algún tipo de préstamo que usted tuvo, por ejemplo, los gastos de cierre, como se conocen, también. Aquí luego tenemos las retenciones del 0.15 y de transferencia, que a todos se nos deducen. Si usted entra a su cuenta bancaria y usted dice, bueno, hoy estamos a 1 de diciembre, y usted busca
desde el 1 de noviembre, el 30 de noviembre, y comienza a sumar esos pesitos, 5 pesos, 7, 10, 15, todos esos pesos que usted tiene ahí del 0.15 por transferencia de dinero, ¿verdad? O por lo que es cambio de cheque, se va a dar cuenta que pagamos un buen dinerito al mes. Lo que pasa es que lo vemos de una manera tan significativa, porque cuando tú haces una transferencia y te cobran 3 pesos, tú dices, 3 pesos. Pero cuando tú sumas mucho 3 pesos, muchos 7 pesos, muchos 15 pesos, ¿qué pasa con esa cuenta? Se vuelve grande, ¿verdad que sí? Y eso es lo que sucede. Aquí también se colocarían esas retenciones que se calculan. Ya luego tenemos otros gastos, por ejemplo, algún otro tipo de gasto extraordinario. Los gastos extraordinarios son algo eventual, que no es fijo, que sucedió por algo, un imprevisto, colocamos aquí. En este caso, como no tuvimos así esos gastos que presentar, sino lo que tenemos que son retenciones, lo dejamos vacío. Si hubiesen habido gasto, pueden ver que esas casillas tienen signo de menos, lo fuera restando. Al no tener, él me dice a mí que en sí yo lo que tuve fue beneficio durante ese ejercicio fiscal de 1.400.000, que fue todos mis ingresos que se tuvieron aquí, miren. Pasamos al anexo A. El anexo A, como les decía, es un anexo donde yo voy a colocar aquí lo que son mis bienes, los activos, el pasivo, el patrimonio, todo lo demás. De una manera bastante sencilla. Voy a copiar aquí. Y comenzamos por los bienes. Tengo los inmuebles urbanos, solares. Cuando hablamos de urbano, estamos hablando de la ciudad. Me dice, ¿cuánto tú tienes? 5, 6. El monto. Tengo un solar en Los Cerros de Gurabo, vale 10 millones de pesos. Usted pone ahí un solar, cantidad 1, 10 millones de pesos. Tengo una mejora, un apartamento en La Fuente, en Los Reyes. Usted pone 1, monto 3 millones. Tengo una finca en el campo, rurales, terreno, tanto en monto. Ahí lo vamos colocando, instalaciones. Si usted tiene existencia del ganado vacuno, porque muchas veces hay muchos chicos como ustedes que tienen una vaca, 2 vacas, ¿verdad? Tienen su ganado. Luego, fue muy abajo aquí. ¿Verdad? Seguimos con los productos, capital invertido, si usted es dueño de su empresa, la cantidad de acciones que usted posee en una empresa, los títulos, créditos hipotecarios, si usted tiene algo hipotecario, vehículo de automóvil, tengo un vehículo, 500,000 lo va colocando. Mobiliario de oficina. Cuando hablamos de lo mobiliario de oficina, hacemos estimaciones. Porque obviamente si tú tienes tu empresa, tú no vas a ir a la oficina y vas a decir, tenemos que sumar todo tal por cual. Pero tú tienes estimaciones de cuánto tú tienes invertido en tu oficina. Yo había invertido 3 millones de pesos. Tengo aproximadamente por el de uso 2.5. El mobiliario de la casa igual. Tú sabes lo que tiene en la casa, lo que te ha costado, el tiempo que tiene. Tú nunca vas a ser tan exacto porque tú no vas a tener toda esa factura, ¿verdad? Hasta de lo más mínimo que tú has comprado, pero se hace una estimación. ¿Cuánto dinero tengo en mi caja de ahorro? 100,000, 200,000, 50,000, 20,000, 10,000. Si usted tiene embarcación y demás. Luego vienen las deudas.
¿Tiene préstamo hipotecario? Ah, debo un préstamo de un apartamento, 3 millones. Préstamo prendario, debo el vehículo, 500,000. Otras deudas, tengo deuda de tarjeta de crédito, 100,000, 200,000, lo coloco aquí. Y obviamente las casillas le van a ir sumando. Como le dije, formulario inteligente, el suma y resta. Ya luego en la parte de abajo tenemos las retenciones, que es lo que tiene Manuel. Manuel tiene retenciones de asalariado. Podemos ver aquí que me dicen cuáles son los tipos de retenciones que puedo tener. Al igual, cuando a una persona le retienen, acuérdense que la retención es que me están reteniendo el pago de impuestos para esa empresa declararlo. ¿Qué tiene que hacer la empresa? Debe de entregarme mi certificación. Si no me entrega mi certificación, no hay manera de que tú puedas enviar esta retención. Cuando esto se hace virtual, cuando tú vas a colocar aquí, por ejemplo, retención de salario, que es 88,678.20. ¿Qué hace el formulario? Me abre una casilla al lado para que yo anexe la certificación. Si yo no anexo esa certificación, no hay manera de yo comprobarle a la DGI de que a mí me retuvieron ese honorario de salario, que la otra empresa, la empresa para la cual yo laboro, tiene que pagárselo. Entonces, siempre hay que tener eso pendiente. Usted fue a hacer una asesoría, va a cobrar 30,000, le cobraron el 10, 3,000 pesos de retención por honorario. Dígale que le entreguen su carta de una vez. Miren aquí, retención por honorario, 50,000. Miren cómo se va sumando. Ya estas partes. La hemos marcado. La hemos completado. Solo nos falta el ingreso exento. ¿Verdad? Aquí si me hubiesen hecho retención de alquiler de mi local comercial, al no tener ningún otro tipo de retención, me voy al IR1. Miren, el IR1 aquí, vamos a completar los datos. Cédula, vamos a buscarla aquí. Ñoño esto. Déjeme ver si me la deja copiar de aquí. Ahí sí. Dame un segundo que viene alguien. Ok. Nombre, Manuel Jiménez. El nombre comercial quedaría Manuel Jiménez. El teléfono del uno ahí, ¿verdad? Correo electrónico, le creamos uno. Contabilidad organizada así, declaración normal. Miren cómo el formulario IR1, tan inteligente, se fue completando solito. Él mismo arrastró los ingresos, 1,400,000. Miren aquí, no tiene pérdida, como no hubo pérdida, el mismo monto. Gastos admitidos, no tenemos. Tenemos un ingreso exento, que es el de la TCS, 28,950. Y al momento de yo colocarlo, ¿qué me va a pedir? Mírenla ahí. Anexar certificación. Cada vez que yo tengo una retención, debo de agregar su certificación. Como a mí me habían cobrado, recuerden que yo le decía que los ingresos exentos es un monto que me han cobrado por encima de lo que tenían que deducirme. Entonces, ¿qué él hace? Me lo reconoce, me dice, bueno, del el beneficio que tú tienes, yo te voy a restar esta cantidad porque te lo deducieron. En sí no sería el 1,400,000, sino
la nueva renta que tú tienes es de 1.371.050. Entonces, ¿qué pasa? Que para aquellas personas que están, ¿verdad? Hay una exención contributiva. La exención contributiva me especifica a mí que cuando no se reportan costos o gastos, este monto que está ahí es fijo. Miren, en los 416 yo no puedo hacer clic, no puedo borrar, no puedo quitarlo, nada. Eso lo trae el formulario por default. ¿Qué él hace? Como yo no tenía gastos ni costo, él toma esa exención contributiva, ese mínimo, es un margen que pone la DGI para el cálculo, para hacer el cálculo de lo que sería la renta neta a pagar. Inmediatamente él hace el cálculo de esa cantidad, me va a deducir de los, es decir, voy a tener ese monto para poder hacer el deducible de los gastos educativos. Miren, que no puedo hacer clic ahí en 85,000, me lo arrastró. Recuerden que habíamos tenido un gasto educativo de 85,000. Miren ahí donde me lo está reconociendo. Como le dije, no puedo hacer clic porque se alimenta, son casillas protegidas. ¿Qué sucede? Que a ese 1.371.050 hacerle la deducción de lo que marca la DGI cuando no se tiene costo ni gasto, hacerle la deducción de los gastos de educación, me dice que la renta, cuando hablamos de la renta, es como el monto total para poder sacar el impuesto que yo voy a pagar. Si usted a ese 1.000.000 le resta estas dos cantidades, me está quedando 869.830. A este monto, inmediatamente el formulario hace el cálculo para el impuesto a liquidar, el impuesto a pagar, y él mismo, miren, calculó del monto que el impuesto que tú tendrías que pagar son 184.506.90. ¿Qué pasa? Que después de ahí yo tengo más retenciones. No había hecho pago de anticipo, pero tengo las retenciones que vienen ¿de dónde? Estas que están aquí. La de salario y honorario. Miren cómo ese monto pasó automático. De igual manera no me puedo colocar. Como son retenciones que me hicieron de impuesto, que la DGI lo reconoció porque yo puse en mi certificación, ¿qué hace? Al monto que yo tenía que pagar, se le descuenta, se les resta las retenciones y la diferencia, el nuevo monto que yo tendría que pagar de impuesto por ese año es de 45.828.70. Renta menos las retenciones, tengo ya la diferencia a pagar. Ese sería mi monto. ¿Qué sucede? Que la DGI me lo puede dividir en anticipo, mírenlo aquí. Renta imponible, recuerden que de este monto va a sacar el valor de la tasa del impuesto a pagar. Mírenlo aquí, 184. Me reconoce las retenciones. Al restarlo, 45.828.70, que es lo mismo que tengo aquí, eso no se equivoca. Y él me dice, el impuesto que tú tienes a pagar es este monto. Ahora bien, puedes hacerlo en 3 anticipos, me lo dividen en 3 pagos. Paga el 50% al 30 de junio, al 30 de septiembre el 30 y antes del 30 de diciembre el 20. Que sumado los montos sería el mismo pago único. Esos anticipos no tienen recargo. Eso me lo determina de manera automática mi mismo formulario. Solamente alimento datos. Ustedes vieron que yo no tuve que comenzar a sumar ni a restar nada. Él lo va haciendo todo él solo. ¿Preguntas hasta aquí? ¿Preguntas? A ver.
Yailin. Profe, yo tengo una pregunta. En el IR1, en la casilla número 3 de los ingresos exentos, ¿de dónde fue que usted sacó ese monto? Aquí. Los Mírenlo aquí. 28.950, sí. Mírenlo aquí. Lo teníamos. Son montos que se me cobraron de más al momento de reportarme a la TCS. Ok. Bien. Profe. Preguntas. Ajá. Es decir, que esos 5 o 6 formularios hay que llenarlos todos, a menos que, por ejemplo, en los datos no nos den información para llenar, por ejemplo, los primeros, lo que son, por ejemplo, de lo escolar. Sí, hay que llenarlo todo. En ese caso, si por ejemplo no te dan ningún dato escolar, imagínate que él no está estudiando y no tiene niño. Aunque no te dé estos datos, los datos generales se envían, tienes que completarlo. ¿Por qué? Porque esos anexos, si yo no envío, aunque sea, para que me entiendan mejor, aunque usted no tenga nada que completar en un formulario, el formulario a la DGI se le envía en blanco. ¿Por qué? Porque aunque yo no tenga gastos educativos, porque yo no estoy estudiando, no tengo hijos, yo como quiera lleno los datos personales del declarante, mi cédula, mi nombre, y ya toda esta parte la envío en blanco. Esa es una manera de usted informarle a la DGI de que usted no tiene gasto educativo. Ahora bien, si yo obvio el formulario y no le envío, la DGI entiende de que tú estás ocultando información, que tú estás evadiendo. Los formularios, aunque sea en cero, se envían. ¿Por qué? Porque tú le estás informando cuando ellos lo vean de que tú no tuviste transacciones, no tuviste novedades. Pero si tú no lo envías porque tú entiendes, es que yo no hice nada, el formulario está en blanco, yo no voy a enviarlo. Ellos lo que están interpretando es que tú estás evadiendo información, ocultando información, no quieres darle información a ellos. ¿Se entiende? Si yo lo fuera a llenar en el perfil del cliente de manera virtual, inmediatamente yo genere el IR1, esos anexos se generan de manera automática. Le dije al principio que va a pasar de manera virtual de que estos datos salen completados porque tú estás dentro de la página del cliente. No tengo nada, entonces, ¿qué hago? Le doy a enviar, pero envío con los datos míos. Ahí le dice, mira, el cliente fulano de tal no tiene nada, pero le diste información. ¿Se entendió esa parte? Sí, profe. Muy bien. Gracias. Sí, siempre. ¿Alguna otra pregunta, chicos? ¿Todo claro? Ya ustedes pueden, a partir de, bueno, con esa información, comenzar a trabajar su trabajo final. No hay manera de que se atrasen, lo pueden ir haciendo despacito. Y yo creo que en 1 hora, hora y media lo pueden realizar. Bueno, profe, yo lo fui llenando aquí de una vez. Ah, bueno, mire, usted fue sumamente audaz. ¿Preguntas? ¿Todo claro? Excelente explicación. Claro que sí. De mi parte, sí, yo puedo trabajarlo. Muy bien, gracias. Está todo claro ahí, profe. Todo claro, profe. Qué bueno. ¿No había ninguna manita levantada? ¿O creí que había alguien levantado? Miren, aquí tengo a Le, voy a dar todo el que se conectó para el pase de lista de manera completa para mandarlo a la plataforma de Baile. Uno lo que hace es que todo el participante que entró a la videoconferencia y automáticamente va a quedar presente dentro del encuentro de hoy. Recuerden que
en la próxima semana, el miércoles, Dios mediante, esperemos de que no ocurra el imprevisto de hoy, que fue algo muy casual, algo como imprevisto. Vamos a hablar un poquito del IR2 para que ustedes vean el formulario. Y como le dije, tiene muchísimos anexos, pero lo vamos a ver así. Una explicación de manera amplia y con eso inmediatamente nosotros cerramos lo que sería la materia de régimen tributario 2. Por favor, le pido a aquellos que faltan por los ejercicios de autoevaluación, completarlos. Creo que le he dicho varias veces que los ejercicios forman parte de las tareas, de la puntuación de la tarea. Así es que tómense un tiempecito y llenen esos ejercicios. ¿De acuerdo? Claro. Sí. Muy bien. Entonces, no sé si no tienen más preguntas. De mi parte es todo y agradezco de que hayan tenido la disposición de reunirnos a esta hora, pasadito ya de nuestro tiempo. Aunque creo que le fue mejor porque ya no tenían el estrés del trabajo y todo lo demás. Profe, se le agradece a usted. Así es. Está muy atenta y dándonos una excelente explicación. Bueno, pues muchísimas gracias, qué bueno. Esa era la idea, de que tuvieran todo de manera bien detallada. Bueno, pues nada, gracias, descansen y nos mantenemos en contacto por el grupo de WhatsApp. Gracias, igual, feliz. Feliz noche a todos. Feliz noche a todos, gracias.